Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. En nuestro último estudio establecimos el hecho de que existe un diablo personal real y después bosquejamos quién es él. Dijimos que la razón y la revelación y la experiencia todas corroboran para sustanciar la existencia de este ser, y la Biblia nos dice de manera muy clara que él es un ángel caído, no solo un ángel caído, sino quizás el ángel supremo en la creación de Dios, el querubín protector, el más alto de los querubines, que quizás fue el más elevado de las huestes angelicales. Él es un ser espiritual, aunque él es espíritu, él no es omnipresente, pero se mueve rápidamente, y su trabajo es conducido no solo por sí mismo, sino por la multitud de ángeles que cayeron con él en su rebelión. Entonces respondimos a la primera pregunta, ¿es él?, al decir sí. Y respondimos a la segunda pregunta, ¿quién es él?, al decir que él es un ser espiritual, un ángel caído, quien es intensamente poderoso, quien gobierna una multitud de demonios como él, ángeles caídos que están en contra de los propósitos de Dios. Y dijimos que la batalla frontal se encuentra en el trono mismo de Dios, como es ilustrado en el libro de Job, en los cielos, como es ilustrado en el libro de Daniel, y en la tierra, como es ilustrado una y otra vez a lo largo de la Biblia. Reconocemos que el conflicto ocurre. Ahora, en esta noche, queremos ver la tercera de nuestras preguntas. ¿Es Él? ¿Quién es Él? En tercer lugar, ¿cómo es Él? Y queremos definir con mayor precisión y claridad la naturaleza de Satanás. Y la razón por la que queremos hacer esto es porque, para tener un entendimiento claro de lo que está pasando en el mundo, depende en cierta manera de lo que el adversario está haciendo. Y cuando Pablo le escribió a los Corintios, él dijo, no quiero que sean ignorantes de sus estrategias. Entre mejor podemos esperar su actividad, mejor estamos preparados para defendernos contra ella. Y entonces es importante saber cómo es Él. Ahora, en primer lugar, bajo este punto, ¿cómo es Él? Y tenga su Biblia a la mano, estaremos viendo varias escrituras en esta noche. Permítame decir esto. Hay algunas cosas que debemos decir acerca de cómo no es Él. Y por favor observe que Satanás no es como Dios. Él no es como Dios. Y con ello quiero decir varias cosas. Y las entenderá en referencia a lo que hemos estado diciendo acerca de Dios en nuestras horas por la mañana. Número uno, Satanás no es autoexistente. Él fue creado. Él es una criatura. Y lo coloca de manera suprema en una posición inferior a Dios. En segundo lugar, Él no es soberano. Satanás gobierna un dominio de demonios, pero Él no gobierna más allá de los límites de ese confinamiento de gobierno que Dios le ha dado. De hecho, Satanás nunca le ha quitado el gobierno a Dios. Usted se da cuenta de eso, que la rebelión fracasó de manera total. Y si usted quiere ver a Satanás de manera apropiada, usted lo verá en el exilio. Él ha sido exiliado a la tierra y en el dominio que la rodea. Él nunca derrocó a Dios del gobierno. Él únicamente está en rebelión en contra de Él. Él está en cadenas, está quejándose contra las cadenas, y sus cadenas se estiran hasta cierto punto, y Dios le permite ir hasta ese punto y no más allá de eso. Él opera de manera total dentro de la esfera de lo que Dios le permite. El apóstol Pablo nos da una indicación de que Dios inclusive usa a Satanás para cumplir con sus propios fines. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo dice que lo que le fue dado para bofetearlo, para hacerlo estar consciente de su propia debilidad, ese aguijón de la carne fue el mensajero de Satanás para bofetearme. Sin embargo, él oró a Dios para que Dios lo quitara, y Dios escogió no quitarlo. Dios, de hecho, estaba permitiendo que Satanás hiciera algo que redundara para el honor de Dios. Satanás opera en rebelión, pero inclusive su rebelión fracasa conforme Dios lo usa para cumplir sus propios fines. Satanás entonces no es como Dios, él no es autoexistente y no es soberano. En tercer lugar, no es omnipotente. Él definitivamente no es omnipotente. Él no es todopoderoso, es poderoso sí, pero no es todopoderoso. Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en, ¿dónde? En el mundo. ¿Y quién es el que está en vosotros? Es Dios en la forma de su espíritu. Satanás es mucho menor, por mucho que él. A continuación, Satanás no es omnisciente. Él no conoce todo. Hay cristianos, supongo que durante años, han discutido la idea de que si Satanás puede o no leer sus pensamientos. Hasta donde yo puedo entender la Biblia, no hay afirmación que muestre eso. Y la razón por la que creo que Satanás no conoce todo es porque Satanás es un ángel.
y los ángeles no conocen todo. Eso es ilustrado en 1 Pedro capítulo 1, 11 y 12, en donde vimos en esta mañana que el área entera de la salvación es lo que quieren ver o entender los ángeles. Hay algunas cosas que los ángeles no entienden. Hablamos esta mañana un poco acerca de cosas como misericordia, gracia y perdón, que son incomprensibles a nivel experimental por un ángel. Hay algunas cosas que no entienden, y si los ángeles santos no entienden todo, no hay razón para creer que uno corrupto lo entendería. No hay indicación en las Escrituras de que Satanás puede leer nuestros pensamientos. Ahora él es bastante bueno en predecir nuestra conducta, porque él ha tenido mucho tiempo para trabajar en la naturaleza humana, y él puede identificar mediante actitudes y acciones, en cierta manera, lo que está pasando en el interior, pero él no es omnisciente. Una buena ilustración del hecho de que Satanás no conoce todo es la confusión en su propio reino. ¿Alguna vez ha notado cómo Satanás continúa chocando consigo mismo? Él realmente hace cosas torpes. Por ejemplo, si Satanás conociera todo, él nunca habría llevado a Cristo a la cruz. Al principio del ministerio de Cristo parece como si él trató de detenerlo de llegar a la cruz. Él quiso darle todo, ¿se acuerda? En su tentación. Más adelante, mediante el incidente de Pedro, él trató de decir, Cristo, no lo hagas de esa manera. Pero cuando él supo que él no podía detener a Cristo, él forzó el asunto. Bueno, si él hubiera conocido todo, él habría sabido que ese fue el golpe mortal para su propia cabeza. Él no es omnisciente. Usted lee Hechos capítulo 19 y ve la confusión terrible que se lleva a cabo ahí, la confusión entre la gente poseída por demonios que están profetizando y prediciendo y la gente que está tratando de echar fuera a los demonios que también eran demoníacos. Satanás está muy confundido. Si usted llega a estudiar la Biblia con mucho cuidado y estudia la naturaleza de Satanás, usted va a saber que él es terriblemente incoherente, y eso es porque una cosa acerca de la corrupción es que la corrupción también afecta el intelecto. Y los ángeles tienen intelecto, pero los que son caídos tienen intelectos corruptos. No funcionan demasiado bien. Satanás no solo no es omnipotente ni omnisciente, sino que no es omnipresente. Como le dije la semana pasada, él es rápido, pero él no es omnipresente. Ningún ángel lo es. Daniel 9, Daniel 10 indican de manera clara esto. Entonces los ángeles tienen límites, y particularmente los corruptos, y Satanás es una criatura muy limitada. Así es como no es él. ¿Cómo es él? Ahora, la mejor manera de ver cómo es él, y esto es lo que queremos hacer en esta noche, la mejor manera de ver cómo es él es ver los nombres y títulos y términos que son usados para describirlo a él, porque estas descripciones nos dan información acerca de cómo es él. En primer lugar, veamos sus nombres y títulos. Los nombres y títulos que nos describen la persona de Satanás. Número 1, él es llamado Satanás. Ese es un buen lugar en donde comenzar. Ahora, no quiero llevarlo a todas las Escrituras en donde él es llamado Satanás, porque él es llamado Satanás 52 veces. Eso nos tomaría mucho tiempo. Pero, por ejemplo, Zacarías 3:1, Apocalipsis 12:9 y otros, la palabra viene de una palabra hebrea que significa adversario o alguien que se opone. Aprendemos entonces a partir del nombre de Satanás que él es un adversario. ¿Y el adversario de quién es él primordialmente? ¿De quién? De Dios. Y en términos secundarios, él es el adversario de los ángeles santos de Dios, como es evidenciado por Apocalipsis 12, en donde él pelea en contra de Miguel y los ángeles santos, los ángeles celestiales. Él también es el adversario del pueblo de Dios, de aquellos humanos que se han identificado con el Señor Jesucristo. Satanás es un adversario. Ese es un nombre que define su naturaleza. En segundo lugar, él no solo es llamado Satanás en la Biblia, sino que es llamado el diablo. Y este término es usado de él unas 35 veces. Diabolos significa uno que calumnia, uno que hace tropezar. Y si fuéramos a combinar esos, quiere lastimar a la gente mediante calumnia maligna. Él calumnia a Dios, él calumnia a Cristo, él calumnia al Espíritu Santo, él calumnia a la iglesia, él calumnia a la Biblia, él calumnia a la doctrina verdadera, él calumnia la virtud de los cristianos, él calumnia continuamente, él difama todo lo que inclusive se relaciona a Dios. Esa es su naturaleza. Él no solo es un adversario, sino que él es un calumniador. Y esta es la razón por la que algunas veces es muy difícil para un cristiano existir con una buena reputación en el mundo, porque el mundo está en manos del maligno, 1 Juan 5:19, y él está ocupado calumniando a todo lo que hay acerca del cristianismo. En tercer lugar, él es llamado, y estos no están en un orden particular, pero en tercer lugar, él es llamado en Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, la serpiente antigua. En Génesis capítulo 3 lo vemos como la serpiente, como una serpiente. En 2 Corintios, un comentario interesante se hace en el capítulo 11. Dice en el versículo 3, temo que así como la serpiente engañó a Eva mediante su astucia, su mente sea corrompida de la simplicidad que está en Cristo. La característica aparentemente conectada con la idea de serpiente es astucia, sutileza.
engañosa, engañador. Esa es la naturaleza de Satanás. De hecho, al escribirle a los Efesios y a los otros que leyeron esa carta, la cual fue una carta circular, el apóstol Pablo, la cual fue una carta encíclica, el apóstol Pablo dijo que los niños eran arrojados por doquier de todo viento de doctrina, y él usa el término astucia de mano y la astucia de aquellos que esperan para engañarnos. Satanás es visto como un engañador sutil, astuto. En cuarto lugar, y este es un concepto diferente, él es llamado en Apocalipsis 12, versículos 3, 7 y 9, y a lo largo de ese pasaje se hace referencia a él con muchos de sus nombres, pero él es llamado en ese pasaje en particular el gran dragón. En el versículo 3 dice: hubo un gran dragón rojo, Apocalipsis 12, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en su cabeza, y continúa para discutirlo hasta llegar al versículo 7, lo llama el dragón, y de nuevo en el versículo 9, el gran dragón rojo. Ahora, ¿qué indica esto? Bueno, esto es para indicar el poder y lo destructivo que es esta bestia. Él es una bestia destructiva, aterradora, quien busca destruir, y lo retrata de esa manera en Apocalipsis 12, porque él es visto ahí como el general de las huestes del infierno. Él es visto como alguien que está encabezando el ejército de demonios, y entonces él es visto en su gran naturaleza terrible, aterradora, el gran dragón. También es llamado por otro nombre de animal. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, él es llamado un león rugiente. Ahora, no conozco mucho acerca de los leones, pero leí un poco simplemente para entender un poco acerca de ellos, porque quiero saber cómo es que opera Satanás. ¿Sabe usted cuándo es que rugen los leones? Los leones rugen cuando tienen su presa. ¿No es eso interesante? Los leones no rugen cuando están persiguiendo a su presa, o de lo contrario, su presa va a saber que están por venir. Los leones son sutiles, lo más sutil que usted puede ser cuando usted mide más de 2 metros y pesa 200 kilos, me imagino, y está avanzando por el bosque, pero son sutiles. Y cuando un león alcanza a su presa y está seguro de la victoria, es cuando él ruge antes de que él devore. Para cuando usted lo oye rugiendo, usted ya está en problemas. Y la idea de un león rugiente que busca a quien devorar es que el deseo de Satanás consiste en capturar a los hombres y hundirlos en su pecado, tragarlos en su maldad. Partiendo de esos nombres que están relacionados con el mundo animal, a los que son un poco más abstractos, él es llamado en Juan 17:15, Ho Póneros. En el griego significa el maligno, el maligno. Y esto es algo que es característico de Satanás. En 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que el que es nacido de Dios no comete pecado, pero el que es nacido de Dios, Dios le guarda, y el maligno, ese poneros, no le toca. No significa tocar, significa no puede aferrarse a él. Cuando Dios se aferra a una vida, Satanás no puede aferrarse a esa misma vida, pero lo llama ahí el maligno. Ahora, a lo que se refiere esta palabra poneros, creo yo, como se entiende mejor, se refiere a una maldad intrínseca, interna. Él es la maldad personificada. Él es la maldad en su punto más profundo posible. Y como toda la gente mala y todos los demonios malos, nunca están satisfechos con su propia maldad, sino que desean corromper a todo mundo, al resto de la gente. Es como Romanos 1, en donde la gente se deleita en la maldad, no solo en la suya, sino en la de otros. Después, él también es llamado el tentador. Y en Mateo capítulo 4, cuando dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿se acuerda usted? Y después de que había ayunado durante 40 días, él tuvo hambre y Satanás vino a él, dice el tentador. Y lo que eso significa es que él incita a los hombres a pecar. Veremos más de eso conforme avanzamos en nuestra discusión. Otra cosa que él es llamado, un nombre o título, está registrado en Apocalipsis 12:10. Él es llamado el acusador. Una cosa que le encanta hacer a Satanás es acusar a los creyentes. Él está ocupado en esto. Y nuestro Señor es nuestro abogado. Satanás puede acusar y nuestro Señor defenderá. Satanás podría decir, como lo hizo en el caso de Job: Job no sirve para nada, simplemente hace esto, y él va a dejarte y te va a maldecir. Eso es típico de la naturaleza humana. Todos te maldicen si realmente los tratan mal. Dios, Satanás es el acusador. Y estoy seguro de que Satanás está ocupado tratando de acusarnos delante de Dios para que Dios entonces nos suelte, nos deje. Satanás diría: bueno, él no es digno, él no ha cumplido lo que tú demandas, él no merece tu gracia, ni tu amor, ni tu salvación. Y después leemos Romanos 8, en donde nos dice que nadie puede traer acusación alguna en contra de los escogidos de Dios. Es Jesucristo quien ya nos ha hecho justos.
Es Dios quien ya ha declarado que estamos justificados. No tenemos nada que temer. Después, Satanás no solo es llamado todas estas cosas, tentador, acusador, etcétera, sino que él es llamado usando un título interesante en Efesios 2:2. Algunos dicen que este no es un título, pero simplemente una serie de términos. Otros dicen que es un título. Él es llamado el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Lo que eso significa es que Él es el espíritu que opera en los incrédulos. Él gobierna los corazones de los incrédulos. Ahora, ahí usted tiene, en unas cuantas afirmaciones, algo de la naturaleza de Satanás. Él es Satanás, adversario. Él es el diablo, calumniador. Él es la serpiente antigua, un engañador sutil, astuto, el gran dragón, una bestia aterradora, destructiva, poderosa que busca destruir. Él es un león rugiente. Está listo para devorar y hundir a cualquier persona a quien él puede llevarse en su sistema maligno. Él es llamado el maligno, intrínsecamente malo, ni siquiera contento con su propia maldad, sino queriendo corromper al resto de la gente. Él es el tentador, engañando a la gente para que cometa maldad. Él es el acusador, intentando traer sobre los hombres el juicio de Dios al decir que no merecemos su favor y salvación. Él es llamado el espíritu que opera en los hijos de desobediencia en Efesios, capítulo 2, versículo 2. Toda persona que vive en el mundo fuera de Dios, separada de Dios, está dominada por este ser. Ahora, esos simplemente son títulos y nombres. Permítame llevarlo a un segundo concepto. Otra manera en la que podemos entender a Satanás es ver los términos que son usados para describirlo. No son muy diferentes que sus nombres y títulos, pero son más adjetivos descriptivos o nombres que lo definen. Y voy a darle por lo menos 3 para comenzar y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Número 1, Satanás es llamado un homicida. Juan 8:44, nuestro Señor, al tener un diálogo con los fariseos que decían ser hijos de Dios, les dijo que eran todo menos los hijos de Dios. En el versículo 44 de Juan 8, él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla la mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Él no solo es un mentiroso, sino que él es un homicida. El crimen que fue cometido, que sobresale nuestras mentes después de la caída, fue el crimen del homicidio de Caín en contra de Abel. Y Satanás comenzó su carrera como un homicida. En 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque era de Satanás y Satanás es un homicida. El homicidio es satánico. Satanás incita al homicidio. Él ha estado ocupado haciendo eso. De hecho, él ha tratado de matar a Israel una y otra vez. Él ha tratado de extinguirlos de manera repetida. Descubrimos eso en Apocalipsis capítulo 12. Vemos que una de las cosas que Satanás ha tratado de hacer es no solo extinguir a la nación de Israel, sino extinguir al Hijo que fue traído a través de Israel, quien fue el Mesías. Ahora, si usted piensa y mira atrás y recordará muchas veces cuando Satanás intentó destruir al Mesías, permítame llevarlo al Antiguo Testamento de regreso y darle una ilustración. Segundo de Reyes, capítulo 11. Segundo de Reyes, capítulo 11, simplemente un pensamiento. Hubo una mujer muy mala aquí llamada Atalía. Asías había muerto y su madre, esta Atalía mala, realmente se apoderó. Y cuando Atalía, la madre de Asías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la simiente real. Ahora aquí estaba el emisario de Satanás, quien iba a destruir la línea mesiánica, iba a destruir la simiente de aquellos que tenían el derecho de reinar, y de esta manera la simiente en la venida del Mesías. Pero quiero, amigos míos, que sepan que esta es una palabra grande. En este punto en la historia, la línea real de David se redujo a una persona. Si algo le pasaba a esa persona, la esperanza mesiánica entera se acababa. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Ahora, no sé cómo es que ella hizo eso, pero ese debió haber sido un incidente bastante interesante. Y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Y Dios protegió a ese pequeño bebé,
al único pequeño bebé, que era el hilo de la esperanza mesiánica. Finalmente, ese Mesías vino. Y usted llega a Mateo, capítulo 2, y Satanás se dio cuenta de que ese hijo había nacido, y él buscó volver a matarlo. Y cuando partieron, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño diciendo: levántate y llévate al niño y a su madre y huye a Egipto, Mateo 2:13, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, partieron a Egipto y estuvieron ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor al profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Después Herodes, cuando vio que se habían burlado de él los hombres sabios, se enojó excesivamente y envió a matar a todos los niños que estaban en Belén y sus alrededores, de 2 años y menores, según el tiempo en el que él había inquirido diligentemente de los hombres sabios, y para que se cumpliese lo que fue hablado por Jeremías: voz de lamentación hay en Ramá, lloro y gran llanto. Raquel, que llora por sus hijos, no fue consolada. De nuevo, Satanás, a través de Herodes, trató de destruir al Mesías. Dios protegió al Mesías. Satanás es un homicida. Él siempre ha sido un homicida. Él siempre será un homicida. En segundo lugar, al definir su persona, y vamos a pasar un poco más de tiempo en Satanás es un mentiroso. Le acabo de leer Juan 8:44. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Escuche, usted nunca puede creerle a Satanás. Él miente todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Hay gente que dice: bueno, ¿sabes una cosa? Tuve una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Tuve problemas en mi vida y fui con cierta persona y revelaron estos diferentes demonios y expulsaron este demonio y aquel demonio y tal demonio dijo esto y tal demonio dijo aquello. Y ¿sabe una cosa? Invariablemente le digo a alguien así: ¿sabes una cosa? Simplemente un pensamiento básico. No puedes creer una palabra que dijeron. Un hombre me dijo: bueno, pensé que mi problema era pero me metí en una reunión y alguien más expulsó a un demonio. ¿Y sabes una cosa? Resultó que no era un demonio en absoluto. Fue un demonio totalmente diferente. Bueno, ¿no cree usted que un demonio le va a decir a usted una mentira si lo va a hacer pensar usted que no tiene un problema? Es como el hombre que dijo que había sido librado del demonio de la gripe. Ellos van a decir cualquier cosa si usted les cree. Cualquier cosa. Usted no les puede creer. Usted no puede creer nada de lo que oye. Satanás es un mentiroso. No hay verdad en él. Él no habla nada más que mentiras. Esa es la razón por la que realmente tengo dudas acerca de estos ministerios de liberación. Esas personas no están al nivel necesario para enfrentar a Satanás y a los demonios, porque no pueden enfrentar la verdad. Satanás es un mentiroso y realmente es bueno en esto. Escúchame, en Apocalipsis 12:9 él dice que él engaña al mundo entero. Él es inteligente en esto. Él engaña al mundo entero. Satanás es un mentiroso. No piense que usted va a poder hablar con Satanás y tener una conversación que va a revelar la verdad. Él es un mentiroso. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, por tanto, viendo que tenemos este ministerio, conforme a la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, sino que hemos renunciado a las cosas ocultas de deshonestidad, no andando en astucia, ni manejando la palabra de Dios de manera engañosa, sino mediante la manifestación de la verdad. Él dice: una cosa que me ha sucedido inmediatamente en cuanto salí del fariseísmo y me metí al cristianismo, es que dejé de decir mentiras y comencé a decir la verdad. Toda la religión falsa está diseñada en base a la mentira. Él dice: dejé las cosas escondidas de la deshonestidad, dejé de andar en astucia y de manejar la palabra de Dios de manera engañosa y comencé a manifestar la verdad. El cristianismo es la verdad. Todo lo demás es una mentira. En 1 de Juan, y acabamos de completar nuestro estudio, y por esto va a estar fresco en sus mentes. 1 de Juan 2:21. No os he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es un mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto es característico de Satanás. Ahora, ahí en el capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Satanás es un mentiroso, y usted no está a un nivel para enfrentarlo. Ahora, permítame añadir algo aquí. Satanás tiene algunas mentiras muy eficaces, y realmente creo
que una cosa que Satanás ha hecho en la actualidad con la preocupación por la brujería y el ocultismo y todo eso, es que él ha desviado la atención de la gente de lo que realmente importa. Mire, sé que hay muchas cosas realmente fantásticas y emocionantes en las tablas de Ouija. Inclusive aquellos de nosotros que somos cristianos y rechazamos todo eso, nos gusta meternos con esto y leer de esto porque es algo simpático, algo raro. Y todos estamos algo atraídos por conocer un poco más acerca del siguiente mundo, del mundo venidero. Y lo que Satanás, estoy seguro, querría hacer es hacer que todo mundo se desviara en su actividad abierta y olvidara su actividad encubierta, el cual es el área en donde él realmente trabaja con mayor ahínco, y eso es en la mentira. Creo que una afirmación interesante que leí recientemente por Dave Reese es la brujería ciertamente es peligrosa, pero engaña únicamente a los ingenuos. Jugar con tablas de Ouija o tener cierta reverencia hacia ciertas cosas ocultistas produce una infección espiritual aterradora. No obstante, su apelación primordial será para esos intelectos limitados que sienten más de lo que piensan. Los fenómenos externos pueden ser interesantes, inclusive espectaculares, pero son limitados en su apelación para gente razonable. Con la brujería y otras actividades ocultistas como posesión demoníaca, él ha cautivado a miles, con la doctrina falsa millones. Fin de la cita. Tiene razón. El trabajo real de Satanás está en la doctrina falsa. Si usted quiere saber lo que yo creo, es de una mayor seriedad satánica en términos de su influencia definitiva tener a alguien de pie en un púlpito y negando la palabra de Dios que tener algún tipo de actividad ocultista llevándose a cabo. Eso es obvio. Esto es sutil. La actividad más mortal de Satanás, amados, está en el área de pervertir la verdad. Ahí es en donde él pasa su tiempo. Y estoy seguro de que a él le encantaría que muchos cristianos se desviaran pensando que todo lo que él está haciendo es andar por todos lados con sus demonios, jugando algún tipo de jueguitos en la gente. En 1 Timoteo 4:1 el Espíritu dice claramente, ahora, observe esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí usted tiene las dos obras de Satanás, obsérvelas. Su obra abierta, espíritus engañadores. Su obra encubierta, doctrinas de demonios. Él opera en dos maneras. Con espíritus engañadores de manera abierta, el mundo espiritual, espiritismo, pero de manera más significativa, las doctrinas de demonios. Y lo define por la hipocresía de mentirosos. Ahora, esta es la razón por la que se nos manda a estudiar la palabra de Dios, para que podamos contraatacar las mentiras de Satanás. Pablo le dijo a Tito, debemos retener la palabra fiel como ha sido enseñada, para que él pueda exhortar mediante sana doctrina y confrontar a los que se oponen. Claro, eso es en referencia a un anciano, pero ciertamente es verdad de todos nosotros. Y creo que también, sea que la gente sigue la corriente experimental o no, siguen el juego de Satanás. La mayoría de los sistemas orientados a la experiencia están cargados de doctrina falsa. Veo eso tanto en la actualidad, en lo que es llamado el movimiento carismático, en donde usted tiene una preocupación con la experiencia. Usted invariablemente tiene mucha doctrina falsa, conceptos erróneos de Dios, interpretaciones equivocadas de las Escrituras, interpretaciones equivocadas de cómo el Espíritu Santo opera. Cuando usted acepta lo experimental como la prueba de la verdad, usted ha caído en su juego. Satanás opera en la doctrina falsa. Él ha enlodado al mundo con la doctrina falsa. Y sabe una cosa, inevitablemente es enseñada por gente razonable, preparada e inteligente. Hoy encendí mi televisión para ver Religión Hoy, o alguna otra cosa inocua, pero se llamaba Religión Hoy. Y tenían una persona en particular ahí, un sacerdote católico que estaba hablando de el disc jockey del Papa. Quería que el mundo supiera de la estación de radio del Vaticano, que Dios era contemporáneo, y entonces tocaba música de rock, y él era un sacerdote. Y después había un ministro protestante de la iglesia metodista en Los Ángeles, y él tenía algo de grafiti acerca de las noticias. Y después estaba un rabino que quería hablar de otras cosas. ¿Sabe una cosa? Eran tres hombres inteligentes, hombres que se veían muy conservadores, hombres que se veían muy amables. Es típico del engaño de Satanás. ¿Sabe una cosa? Permítame darle una ilustración. Cuando yo estaba creciendo, pensé que el engañador más grande que Satanás tenía en el mundo
y esto simplemente era mi propia manera de pensar como niño, que el engañador más grande que Satanás tenía en el mundo entero era un hombre llamado Mahatma Gandhi. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre tan amable. Gandhi le caía bien a todo el mundo. Él simplemente se sentaba, sí, y él estaba, ¿qué podía hacer? ¿Verdad? El pacificador maravilloso de todos los tiempos. Tragedia de toda tragedia. Es que él fue el hombre de Satanás simplemente para inundar a una civilización entera con mentiras. ¿Sabe una cosa? Si usted cree que el hombre de Satanás es un borracho, usted está equivocado. El hombre de Satanás es un hombre razonable, lógico, religioso. Ese es el hombre de Satanás. Si usted cree que el hombre de Satanás es un hombre que aparenta estar loco, eso está equivocado. Hay algunos de esos que están en los bordes de la sociedad. El hombre de Satanás es el hombre que se ve como cualquier otro cristiano y quien usa términos cristianos, pero habla el mensaje del diablo. Satanás es bueno en mentir, quiero que sepa eso. Le voy a hablar de algunas de las mejores mentiras que él tiene, simplemente para que cuando usted las oiga, usted pueda derribarlas. Tengo su almacén de mentiras en esta noche y lo estoy abriendo. Número 1. Aquí está una de sus super mentiras. Vaya a Génesis 3:1 y voy a ver un par de ellas aquí, después en Job un par de ellas y después en Mateo. Primera mentira que veo aquí es que Dios es un aguafiestas cósmico. Esa es su primera mentira, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué, Eva? ¿Quieres decir que Dios te colocó aquí y después te dijo que no podías comer en absoluto? ¿Qué tipo de Dios es Él? ¿Por qué haría Él eso? ¿Sabes lo que Dios es? Él es un tirano que simplemente se deleita en colocar a la gente en situaciones frustrantes. A Él simplemente le encanta meterte ahí y decirte, no hagas eso. ¿Ves? A Él simplemente le encanta frustrar. A Dios simplemente le encanta presentar una ley mosaica que nadie puede guardar y después frustrar a todo mundo. Él es algún tipo de aguafiestas. No puedes vivir al nivel de eso. Hazlo a un lado. Bórralo y haz lo que quieras. ¿Una vez ha oído esa? Quizás en algún momento dio vueltas en su mente. Permítame darle otra mentira. Aquí hay otra mentira que él cuenta. ¿Sabe cuál es? Dios es un mentiroso. Es correcto. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dijo Dios eso? No, Dios no dijo eso. Eva simplemente lo estaba empeorando. Eva pensó, bueno, Dios probablemente es un aguafiestas. Digo, Él ni siquiera quiere que lo toquemos. Él no dijo eso. Usted no sería demasiado inteligente si lo tocara, si no le iba a comer. Usted simplemente estaría cayendo en el juego de la tentación para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Siendo traducido, ¿Dios es un qué? Él es un mentiroso. La Biblia dice, de cierto vuestro pecado os alcanzará. Satanás dice, no te va a alcanzar. Adelante, hazlo. ¿Quién lo va a saber? La Biblia dice, si pecas, Dios te va a disciplinar. Satanás dice, disfrútalo. Estás bajo la gracia. Satanás siempre llama a Dios un mentiroso. Esa es la razón por la que la única protección que usted tiene en contra de las estratagemas del diablo es el escudo de la fe. O usted cree a Dios o le cree a Satanás. Tan pronto como usted le cree a Satanás, está bajo el escudo. Usted está acabado. Mientras que usted le cree a Dios y usted crea que Él dice la verdad, usted va a hacer lo correcto. Satanás dice, Dios es un mentiroso. Ahora vaya a Job, capítulo 1. Le voy a mostrar algunas más de sus mentiras, simplemente para que sepamos qué esperar de Él, el ser corrupto que Él es. Job, capítulo 1. Hombre, él debe cansarse de oír a predicadores por todo Estados Unidos decir estas cosas acerca de Él todo el tiempo. Yo sé que lo oirá, o alguien le reportará que lo estamos diciendo. Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijos de Dios ahí, aparentemente es una referencia a los ángeles. Satanás, el adversario, entre los cuales vino también. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Bueno, eso es lo que dice. Se oye diferente cuando no está en ciertas versiones, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. He estado revisando a todo mundo. La idea aquí es que se está apresurando. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Lo revisaste cuando estabas rodeando y andando por la tierra? Él es algo sobresaliente, ¿no es cierto? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Sabe lo que él quiso decir con eso? Los creyentes son materialistas. Esa es otra mentira de Satanás. La única razón por la que Job te sirve es porque tú le das bienes materiales. Él es algo así como los perros de Pavlov. Él sabe que tú estás ahí y él sabe que vas a dejar caer algo bonito y entonces él hace lo que tiene que hacer para obtenerlo.
Los creyentes son materialistas. ¿Crees tú que Él te sirve por amor? ¡Ah! ¿Acaso Él te sirve por nada? Él te sirve por algo. Él saca lo que puede sacar de ti. ¿Sabe una cosa? Esa es una mentira que estoy seguro que la mayoría de la gente en el mundo que no conoce a Cristo cree acerca de nosotros. Hacemos esto porque obtenemos algún tipo de satisfacción o satisface alguna necesidad psicológica o estamos entregados a Dios porque Dios hace ciertas cosas para nosotros y somos materialistas. Esa es una de sus mentiras, una muy popular. Él la sigue con otra de sus mentiras. Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, Dios, Satanás dijo, ¿dices tú que él es un buen hombre? Bueno, me imagino velo. Él es tan rico que es ridículo. Tú levantas muros a su alrededor, nada puede tocar al hombre. ¿Quién no sería un hombre que te respondiera? Mira lo que le has hecho. Pero, versículo 11, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es su mentira? Los problemas en la vida del creyente van a traer desobediencia. ¡Ah! Seguro que va bien. Mira todos los bienes que él tiene. Si él estuviera en mi posición, él no estaría tan emocionado acerca de Dios. Lo que él está diciendo es que Dios hace las cosas por interés personal. Dios mantiene a sus seguidores al darles cosas buenas. Realmente no aman a Dios. Él tiene muchas mentiras. Él tiene otra mentira. Versículo 1 del capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y usted sabe, esto es después de que Dios le quitó todo, y Job simplemente dijo, está bien, Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Si estoy desnudo ahora, no hay gran cambio. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Job está bien. Versículo 22, él no pecó en absoluto y no acusó a Dios de insensato. Entonces Satanás dice, tengo que ir otra vez contra este hombre. Él dice, Dios dice, ¿has considerado a Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. ¿Cómo es que él podía hacer eso? ¿Te moviste contra él? ¿Lo destruiste? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, te metiste en sus circunstancias, pero lo que realmente importa en la vida es vivir. Toca su vida y él realmente va a entrar en pánico. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Tiesto simplemente significa un pedazo de barro roto para rascarse las costras. Y su esposa vino a él y le dijo, maldice a Dios, Job. Ella ni siquiera tenía úlceras. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, versículo 10, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿No es eso hermoso? La mentira de Satanás es que los cristianos son materialistas. El problema va a traer desobediencia. Solo esta vida importa. Comienzas a pegarles en lo físico y se desvían. ¿Sabe una cosa? Exactamente lo opuesto es verdad. Con mucha frecuencia, cuando un cristiano se mete en un estrés físico terrible, es cuando él se vuelve a Dios. Satanás es un mentiroso. Le voy a dar más de sus mentiras. Mateo capítulo 4. Hombre, él tiene a mucha gente creyendo esta. Hombre, leí ese libro. Tenía que ver, se me olvida, Como un viento fuerte, por Mel Tarry, acerca de un supuesto avivamiento en Indonesia. Y lo que fue interesante en el libro es que lo que él dijo es que en una ocasión ellos, creo que esto estuvo afuera del libro, él estaba dando un testimonio y oí que él lo dio. Y él dijo que una vez estuvieron en una reunión maravillosa después de un servicio de la iglesia y todos necesitaban refrigerio. Y alguien que debía traerlo se le olvidó y Dios creó de manera instantánea en la cocina pudín para todos. Eso es lo que él dijo. Dios creó pudín instantáneo. En serio, no sé en dónde encaja eso en su teología, pero no encaja en la mía. Eso es típico de una mentalidad que dice, y esta es una de las mentiras de Satanás, Dios hace milagros para satisfacer lo físico. Escuche Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios y estas piedras que se conviertan en pan, tienes hambre, tú eres el hijo de Dios. Él alimentó a Israel en el desierto y ellos fueron únicamente
gente y pecaminosos en ese caso. Tú eres el Hijo de Dios, satisfácete, haz un milagro para satisfacerte físicamente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las grandes mentiras de Satanás es que Dios hace milagros para lo físico. Hay gente que anda por todos lados en la actualidad y lo único que quieren son milagros. Piensan que Dios es una especie de genio cósmico, que Él es una especie de mago sobrenatural que hace trucos. Y dicen que esa es la evidencia de su gran fe. Cuando una demanda constante de eso no es una evidencia de fe en absoluto, es una evidencia de duda buscando pruebas. Una pareja que conocí en Iowa, simplemente una pareja muy amable, y vinieron al cuarto del motel un día, en donde mi esposa y yo estábamos esperando y estudiando, y llamaron a la puerta. Estaban muy turbados y entraron y dijeron, tenemos que hablar contigo, simplemente tenemos que hablar contigo. Yo dije, bueno, adelante, pásale. Nos sentamos ahí. La señora comenzó a expresar el hecho de que eran cristianos nuevos y se habían metido con algunas personas que siempre estaban buscando milagros y milagros y milagros, usted sabe, y hacer milagros. Y sabe, después de Dios, ¿quién es el mejor obrador de milagros en el universo entero? Satanás. Él los hace todo el tiempo para la satisfacción de lo físico. Y pensamos, por lo menos algunos cristianos piensan que es Dios. Pero bueno, ella se sentó y me contó de los milagros que estaban pasando en la familia de ella. El más maravilloso fue el que su hija, quien creo que ella tenía 7 años de edad, estaba recibiendo revelaciones de Dios, revelaciones maravillosas. Simplemente llegaban noche tras noche y estaban escribiéndolas todas. Sí. ¿Podrías darnos eso otra vez? Usted sabe, escribiéndolas todas, revelaciones de Dios, día tras día, todas las noches. Esta pequeña niña de 7 años de edad se iba a la cama, y a la mitad de la noche ella despertaba sudando frío, y ella había visto apariciones extrañas en su habitación, y estaba contando estas visiones. Y estamos escribiéndolo todo, y creemos que es de Dios, y queremos que usted sepa de esto. Y supongo que ellos querían que les ayudara a interpretarlas. Pero nunca llegué a la siguiente pregunta. Ellos dijeron, ¿qué piensas? Bueno, usted sabe, esto era emocionante, porque alguien les dijo que así es la vida cristiana. Usted simplemente tiene un milagro al día y mantiene alejado al doctor, o lo que sea. Usted sabe, mantiene al diablo alejado, sea cual sea ese libro. Pero este tipo de preocupación con los milagros, entonces le dije, mira, permítame decirle algo desde el principio. Ninguna de esas cosas fue de Dios. Realmente estaban sorprendidos, realmente sorprendidos. Y, bueno, ¿sabe una cosa? Nos preguntamos eso. Muchos de ellos parecían tan buenos, pero algunos de ellos parecían extraños, y ella siempre estaba aterrada. Y ella se volvió miedosa, y aparentemente ella quería dormir con ellos. Y yo dije, ninguno de esos son de Dios. ¿Sabe por qué? Dios ya dio su revelación. Está aquí. Escuche, si él tuviera algo que decir, ¿por qué se lo diría a una niña de 7 años en Iowa? Bueno, usted sabe, ellos habían ido a algún tipo de estudio bíblico en algún lugar con algunas personas que les dijeron que debían esperar todos estos milagros. Como puede ver, la gran mentira de Satanás es que Dios no existe a menos de que usted vea milagros, 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 milagros. Y después usted comienza a buscar esas cosas y Satanás simplemente entra y comienza a hacer cosas que cautivan su mente. Otra de las mentiras de Satanás, él es un mentiroso. Hay otras de las que podremos hablar. Él miente acerca de muchas cosas. Otra cosa de la que miente es que le dice que usted realmente puede abusar de Dios, explotar las promesas de Dios. Observe Mateo 4:5. Es interesante que el diablo lo lleva a la santa ciudad, lo coloca en un pináculo y dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, adelante, simplemente aviéntate. Había sido tratado antes, sin éxito. Bueno, ¿por qué debo hacer eso? Porque a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él dice, Dios prometió cuidar de ti, presume de su promesa, explota las promesas de Dios. Dios dijo que él haría esto, acorrálalo y haz que lo haga. Esa es otra de las mentiras de Satanás. Hazlo espectacular y Dios actuará. Representar de manera equivocada lo que Dios quiso decir. Y después la otra de sus mentiras es adelantarte a Dios. Tú puedes alcanzar lo que quieras a tu manera. No tienes que hacerlo a la manera de Dios. Dios le va a dar al Mesías los reinos del mundo. Hazlo a mi manera. Adórame, dice él en los versículos 8, 9 y 10. Te voy a dar todo. No necesitas esperar eso. No necesitas ir a la cruz. No necesitas pagar todos los precios. No necesitas tener el dolor. Te lo voy a dar. Hazlo a mi manera. Otra de las mentiras de Satanás. Él tiene muchas de ellas. Satanás es un homicida y él es un mentiroso. Le voy a decir algo más acerca de él. En tercer lugar, en términos que lo describen, él es un pecador.
Satanás es un pecador. En 1 de Juan 3:8, y este es un versículo importante, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él es un pecador habitual, continuo. ¿Sabe una cosa? Cuando vimos la semana pasada su santidad y su belleza, y vimos esta semana su pecaminosidad, usted puede ver cuán severa fue la caída. Como Jesús dijo que lo vio cayendo como un relámpago del cielo. La corrupción que se llevó a cabo fue fantástica. Cualquiera, polleo, continuamente, tiempo presente, habitualmente pecando es sec, ablativo de fuente, fuera del diablo como una fuente, porque Satanás es la base del pecado. Y cuando Cristo vino al mundo, Él vino al mundo no solo para destruir el pecado, sino para destruir a Satanás. Observe el final del versículo 8. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para que Él destruyera las obras del diablo. Cristo apareció no solo para quitar el pecado, sino para destruir a Satanás. Él es un pecador. Él tienta a otros a pecar. Él incita a otros a la maldad. Cristo vino para destruirlo. Cuarto, únicamente vamos a cubrir dos más. Él es el opresor de los santos. Satanás es el opresor de los santos. Como le leí antes en 1 Pedro 5:8, Él anda alrededor, y el tiempo presente del verbo literalmente significa que Él continuamente está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda por todos lados buscando. Y cuando su presa está dentro de su rango, Él ruge. Él oprime a los santos. Él los rastrea, trata de acorralarlos y atraparlos en pecado. En quinto lugar, Satanás es un pervertidor. Es sorprendente que Satanás ha tomado toda cosa buena que Dios jamás ha hecho y la ha pervertido. Él pervierte todo. Dios hizo fruto del cual podamos beber y Satanás lo pervirtió en alcoholismo. Dios hizo el sexo para que lo disfrutáramos. Él lo pervierte en algo sucio y adúltero. Él está ocupado en pervertir todo lo que Dios ha hecho bueno. No puedo evitar pensar en algo que está en mi mente, inclusive en la actualidad. Esta área está un poco al margen, pero piénselo, en el área del alimento. Y esto es muy práctico. Pero Satanás ha llegado a pervertir inclusive algo bueno como el alimento. Ahora, usted no puede emborracharse con alimentos, pero usted puede ser un glotón. Satanás ha hecho esto. Observe por un minuto, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Satanás viene con una doctrina de demonios y algunas de esas cosas que enseñan los demonios, versículo 3, prohíben casarse. Pero él procede a decir, también una de las cosas que enseñan los demonios es abstenerse de alimentos que Dios creó para que sean recibidos con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad. Lo que él está haciendo aquí es esto. Satanás, de hecho, ha tomado la idea entera de la dieta y lo ha pervertido en ciertos sistemas de religión para decir que la espiritualidad está basada en la dieta. La espiritualidad está basada en lo que usted come. Yo creo que muchos judíos pensaban que su espiritualidad dependía de lo que ellos comían. Cuando la iglesia fue establecida en el Nuevo Testamento, muchos de los judíos cristianos pensaron que su espiritualidad todavía estaba basada en lo que ellos comían y en lo que ellos no comían. Y ese fue el problema del que Pablo estaba escribiendo en 1 Corintios capítulo 8, carne ofrecida a ídolos, Romanos capítulos 14 y 15, en donde ellos estaban discutiendo por lo que ellos comían. Y a Satanás le encantaría que la gente pensara que su espiritualidad depende de lo que ellos comen. Estoy seguro de que hay algunas personas en este mundo que creen que la espiritualidad depende de ser un vegetariano. Y entonces Satanás inclusive ha usado esa perversión y otros extremos. El siguiente versículo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Satanás ha quitado eso. Toda criatura de Dios es buena y no debe desecharse. Algunas personas están comiendo todo lo que ven y diciendo, mira la provisión de Dios, dámela. Se ve fabulosa, con crema chantilly, con crema batida, por favor. Van en la dirección opuesta. En lugar de que la abstinencia sea la señal de espiritualidad, están diciendo, no hay nada que se me prohíba. Y Satanás lo empuja a usted. ¿Y qué es lo que usted tiene? Usted tiene glotonería. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, cuando andábamos en lujuria, lascivias, excesos de vino, en fiestas que se refieren a banquetes. Y la glotonería es inherente a estos dos términos que vemos en 1 de Pedro 4. Dios toma muy en serio un equilibrio, el ser moderado en esta área. En Proverbios 23:1, cuando te sientes a comer con un príncipe, considera lo que está delante de ti. Observa esto. Y coloca cuchillo a tu garganta si tienes hambre. Oh, ¿sabe cuál es la mejor dieta? Nos reímos de algo así, porque es un problema muy real en nuestra sociedad, en donde la mayor parte de nuestro trabajo es estar sentado en lugar de gastar energía
en trabajo físico, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores o glotones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Una cosa, usted bebe demasiado, usted come demasiado, se vuelve flojo y después usted no trabaja, y después usted no produce dinero y después no tiene nada con qué comprar y usted se viste en harapos. La glotonería es algo serio. Ahora, eso es simplemente para mostrarle cómo Dios nos ha dado algo maravilloso, tal como el alimento para tener combustible en nuestros cuerpos, y lo hemos pervertido para que sea una señal de espiritualidad en base a lo que usted come o no come. Y otras personas han pervertido la libertad que Dios les ha dado con el alimento y se han convertido en glotones. Y en lugar de comer para vivir, viven para comer. Satanás ha torcido de manera absoluta y pervertido todo lo que hay, todo. No hay nada afuera del límite de su perversión en la esfera humana. Él es un pervertidor. Finalmente, Él es un imitador. Él nunca ha tenido un pensamiento original en su mente, excepto pecar. Después de eso, se convirtió en un imitador. Él es un mimo. ¿Sabe de quién es mimo? ¿De quién? De Dios. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, y no es sorprendente que sus ministros también se transformen como ministros de justicia. Ahí está, él es un imitador. Y le dije antes, si usted piensa por un minuto que el hombre de Satanás es un vago, un borracho, un criminal, un pervertido sexual, usted está equivocado. Me imagino que a él inclusive le desagradan ese tipo de personas. No son buena publicidad para él. Su obra maestra es un hombre bueno, recto, honesto, religioso, respetado, que enseña doctrina falsa bajo el disfraz de religión verdadera. Él es un imitador. Él aparece como un ángel de luz. Él siempre ha sido un ángel de luz. Él siempre aparece como un ángel de luz. Él es un imitador. Él es un engañador. Él es un predicador que se enmascara como mensajero de Dios. ¿Sabe lo que es tan diabólico acerca del anticristo que está por venir? No es que Él es tan diferente a Cristo, es que Él es tan parecido a Cristo. ¿Existe el diablo? Sí. ¿Quién es? ¿El Lucifer caído? ¿Cómo es Él? Todas esas cosas que hemos visto en esta noche. La próxima vez veremos cómo es que Él opera en sus propios hijos y en los hijos de Dios. Oremos. Padre nuestro, sabemos que solo hay una manera de vencer al adversario, y eso es muy claro en las Escrituras. Pensamos en esas palabras preciadas de Apocalipsis 12:11, que dicen, y vencieron por la sangre del Cordero. Padre, sabemos que en la cruz, el Cordero preciado de Dios, sin mancha, conquistó a Satanás. Lo hizo impotente. Y después, Él plantó dentro de nosotros, aquellos que creemos, al Espíritu Santo, y nos hizo poderosos. Y en eso está la victoria. Te damos gracias, Señor, porque para aquellos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, Satanás es un enemigo totalmente derrotado, pero al mismo tiempo, Señor nuestro, reconocemos que para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y nunca lo han recibido como Salvador, Satanás es el espíritu que opera dentro de ellos, dictando su vida y destino. Y Padre, oramos en esta noche, porque si hay algunos en medio de nosotros, y creemos que debe haber algunos en una congregación como esta, si hay algunos en medio de nosotros que están bajo el engaño de Satanás, el homicida, el mentiroso, el pecador, el pervertidor, que tú por tu Espíritu rompas las cadenas y los liberes. Oramos que por la fe en el Señor Jesucristo conozcan la libertad del pecado y sean transferidos del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Lleva a cabo esa obra, Padre, en esta noche, para tu alabanza y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte,
Su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.